Vamos a charlar entonces un Bueno, a ver, poquito. Bueno, podríamos saber, ver los resultados, ¿no? Que alguien diga y ver si a todos sí, nos dio lo sí, sí, mismo. sí, sí. Vamos con el primero, ¿no? El primero decía demostrar, utilizando tablas de verdad, las dos leyes de Morgan y las dos leyes de absorción parcial, ¿no? ¿Qué era lo que había que hacer en eso? ¿O cómo lo hicieron la gente que lo pudo hacer? Con la tablita, yo hice la tabla con Claro, todas las F, las B y las F. claro. Mm, Claro, o sea, lo que había que hacer ahí era simplemente plantear las tablas de verdad de lo que es la ley de Morgan, o sea, poner, a ver, era sencillito hacer P y Q, por ejemplo, y verificar que sea equivalente a no P y dar o, vuelta claro, no Q. O sea, es simplemente armar una tabla de verdad y que acá me quede verdadero, 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 verdadero. ¿No? Era hacer eso, y si me quedan 4 resultados verdaderos, decir que se trata de una tautología o una ley lógica. O sea, que es una ley, digamos, se va a cumplir siempre. La otra, eh, digamos, ley de Morgan sería exactamente la misma, nada más que con la implicación cambiada, o sea, uno con una I y el otro con una O. A eso me refería, digamos, ¿sí? Después, la ley de absorción parcial. Bueno, la de absorción parcial, las dos, ¿no? Parcial, acuérdense que tenían que tener una cosa y adentro su opuesto, ¿sí? Su negación más que su opuesto. Y que tenía que tener una I y una O una O y una I. Y verificar que esto sea equivalente a el de afuera y el de adentro, pero no el que está negado. Y cuando yo verifico que eso me queda verdadero, 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 digo, bueno, quedó demostrado, es una ley lógica o una tautología. Después podría haber dicho también demostrar, bueno, la ley de absorción total, o demostrar que una implicación y su contrarrecíproco son equivalentes. ¿Se acuerdan cuál era esa? Esa también podría llegar a pedir o tomar. O sea, si yo tengo una implicación, cualquiera que fuera, esto va a ser equivalente a su contrarrecíproca. Contrarrecíproca significaría dar la vuelta y negarla, ¿sí? Negarla de los dos lados, digamos. Así que acá sería no Q implica no P, ¿sí? Y lo mismo, armar una tabla de verdad y ver, si yo pido demostrar que esto es una ley, bueno, simplemente lo verifican y si les queda todo verdadero, armando la tabla de verdad, ya queda, ¿no? Después podría inventar otra, inventar cualquiera que no sea ningún nombre, que no tenga nombre, o podría yo preguntarles, determinar si se trata, si la siguiente proposición compuesta se trata de una ley lógica. Y ustedes lo único que tienen que hacer es agarrar lo que yo les dé y hacer una tabla de verdad y verificar. Si les queda una tautología, va a ser, y si no, no. Eh, bueno, y con respecto a que si no tomo ninguno en el escrito, lo que podemos charlar, de preguntar es cuándo una doble implicación es verdadera, cuándo un o excluyente es verdadero, cuando, no sé, ver los conectivos lógicos que hay que y no. saber, claro, cuándo es verdadero, cuándo es falso, digamos. ¿Qué es lo que tienen que saber para armar una tabla de verdad? O sea, si no saben eso, no van a poder armar una tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, Exacto. con respecto al primer punto, digamos, o bien podría dar alguna ley, o inventar algo y decir, probar que es una ley lógica,
O si no, podría hacer preguntas de cuándo una implicación es verdadera, y ustedes me tendrán que decir, ¿sí? Va por ahí, no va a haber más cosas, o sea, o pregunto eso, o pido que me lo escriban, y después capaz les digo, bueno, a ver, explíquenme cómo quedó, o qué posibles resultados tiene una tabla de verdad. Y bueno, tiene 3 posibles resultados, ¿sí? O me queda una tautología, o me queda una contingencia, o me queda una contradicción, ¿sí? Eso también podría preguntar. Y se me terminó el tema, ya por ahí ya es como que no se puede escarbar más. El El 2, 2. el 2 dice, determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas sabiendo algo, ¿no? Entonces, en este caso, R, yo la defino como la proposición 13 es un número impar. Entonces, o sea que R es verdadero. Verdadero siempre. Verdadero siempre, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ustedes tienen que analizar qué pasa, cómo me queda el resultado de todo eso sabiendo el valor de verdad de R, ¿sí? Entonces, me gustaría charlar de resultados en este. A mí me dio todo falso, por ejemplo, la... Está bien, está perfecto. ¿A todo el mundo le dio falso el primero? Sí. Sí, nadie dudó con eso. Bueno, buenísimo. ¿El B qué les quedó? ¿Todo verdadero? Verdadero. Verdadero, exactamente. Sí, en estos no lo dejé como una posible contingencia, sino que, bueno, que lleguemos a ver si es verdadero o es falso, digamos. ¿El C qué les quedó? Falso, falso, verdadero, falso. Todo falso. Perfecto. Ajá. Todo falso. ¿Todo falso? Sí, a ver, ¿quieren que veamos ese? Porque, ¿cómo es que te da... no entiendo, Hay Silvia. un verdadero. ¿Vos qué haces, Silvia? ¿Vos te manejás haciendo una tabla de verdad? Pregunto en general, ¿no? A Sí, todos. sí, sí. Yo hago la Haciendo tabla tabla de de verdad. verdad. ¿Todos Sí. hicieron tabla de verdad? No. Bueno, ahí No, Cristina dice que no. Bueno, buenísimo. El resto sí. Bueno, la tabla de verdad, digamos que ayuda a estructurar, digamos, y a no errarle quizás, ¿sí? Pero a mí me gusta más que en este punto, igual ya es decisión de cada uno, capaz no hacer tabla de verdad, porque es como más rápido, digamos, capaz no haciendo una tabla de verdad, a mi manera de ver, ¿sí? Porque yo empiezo a encontrar cosas, por ejemplo, el C, Silvia, vos decís que algunos te dio algunos... Me dio uno verdadero. Bueno, La parte de adelante me dio, creo que está bien. Donde dice vamos a recién. indagar un poquitito, y para la gente que hizo tabla de verdad, capaz les sirva también verlo de esta manera, digamos, ¿sí? Yo tengo esa proposición de ahí, y yo sé que R es verdadero, ¿no? Yo sé que mi R es verdadero, ¿no? Entonces, acá yo voy a tener un falso, ¿no? Porque, y después acá tengo R, acá, y acá también tengo un falso, ¿no? Porque R era verdadero. Entonces, digo, falso y algo. Falso y algo va a ser falso, ¿sí? Porque necesito para que una I sea verdadera que sean que los dos verdaderos. Entonces esto me va a quedar falso o falso, ¿sí? Me va a quedar falso o falso. Así que No, esto sí. va a ser falso. Me equivoqué en el último, cuando hice el sí y solo sí, digamos. Claro, bueno, ahí puede Ahí ser. me equivoqué. Bueno, entonces esto, de un lado me queda falso y falso, y de acá tengo P o no P. Y siempre P o no P va a ser verdadero, porque si uno es verdadero, el otro va a ser falso, y si uno es falso, el otro va a ser verdadero. Entonces esto va a ser verdadero. Y acá hay una O en el medio. Así que si es una O y yo ya tengo uno verdadero, todo esto va a ser verdadero. Entonces me va a quedar verdadero, sí, solo sí, falso. Y esto va a ser falso siempre. Falso, siempre. ¿Sí? Entonces, o lo hacen por tabla de verdad calculando absolutamente todo, o lo pueden ir
pensando de esta manera, digamos, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es completamente válida, ¿sí? A mí me parece más rápido esta, pero nada, capaz por vagancia de no armar toda la tabla de verdad, más que tengo P, Q y R, entonces yo ya tengo 8 filas para armar. Bueno. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 filas hice. ¿Cómo 15 filas? ¿Cómo podés tener 15 filas? Porque yo al no lo niego, al hilo pongo. Vos tenés que armar, mirá, repaso para todos. Siempre es 2 elevado a la cantidad de proposiciones que vos tengas. ¿Sí? O sea, si vos tenés 3 proposiciones, P, Q y R... Claro, tendría que haber tenido 8. Tendrías que haber tenido 8. Todo lo que esté por arriba estás repitiendo. O sea, repetiste ahí 4 cosas. ¿Sí? Lo que te conviene hacer siempre es, si vos tenés 8, poner en las primeras verdadero, 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 y después falso, falso, falso. En la proposición que vos elijas. Sí, y después de a 2 y 2. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, después 1 y 2 1. falsos. Después 1 y 1. Y ahí vas a tener absolutamente todas. Y van a ser 8. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Sí. Perfecto, entonces. Bueno. Igual, perdón. En estos casos yo la hice de 4 la tabla porque yo sabía que R era verdadero. Muy bien. Pero, claro, cuando vos ya, si no, otra cosa además. Vos podés armarlo, si querés, de 8, haciéndolo completo, y después decís, bueno, me sirve este caso, me sirve este caso y me sirve este caso. ¿Por qué? Porque son los casos en donde R es verdadero, ¿sí? Entonces, tranquilamente lo podés hacer de esa manera, digamos, ¿sí? Haciendo tabla de verdad es casi como muy difícil de perderse si uno está muy estructurado en decir verdadero, 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 falso, 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 y si se organiza es como que no hay chance de errarle. Bueno, Me parece interesante también la idea de, bueno, aprenderse un poquito cómo funcionan las proposiciones y decir, bueno, si acá es falso y tengo un i, entonces todo va a tener que ser falso porque ahorra capaz hacer la tabla de verdad. Pero igualmente les digo algo, en matemática, por lo menos mi visión, nunca es una carrera. Hay mucha gente que es como pareciera que juega carrera, ¿viste? Como decir, da 5. Vos decís, bueno, pero no pasa nada si uno se demora un poquito más y, o sea, siempre para mí la matemática está bueno que haya tiempo y que uno lo pueda pensar tranquilo, no el apurado, porque si no, cuando uno se apura a veces puede meter la pata. Bueno, entonces, cositas que podría llegar a plantear acá, siempre hago más o menos lo mismo. En algún lado, si lo van a hacer contable de verdad, digamos que me cagan, porque no dejo de ser interesante, digamos, y lo hacen de una y no hay chance. Pero si lo piensan, podría poner cosas como P y no P, o como P o no P, o R, con la letra que sea, para determinar que algo va a ser verdadero o que va a ser falso, ¿sí? O sea, no puedo ir más que en eso. Después también otra cosa que ustedes podrían llegar a hacer es decir, che, acá tengo una ley de absorción, bueno, hago absorción y después hago la tabla de verdad más chiquita, o lo pienso más chiquitito, yo puedo mezclar todo, lógica, ¿sí? Pero bueno, como a ustedes les parezca. Bueno, entonces el SEC dijimos que es todo falso, y el último les quedó a todo el mundo verdadero, ¿no? El último, bárbaro. Bueno, listo, entonces. ¿O no? ¿Sí? Silvia, está dudando, Silvia. Estás en eso. ¿Querés que lo...? Mirá, yo te lo hago con pensándolo, mirá qué rápido que sale esto. Vos decís que yo no pienso, claro, yo en realidad no pienso. No estoy diciendo No, pero eso. está bien. No, pero está bien lo que decís. Me refiero que sin usar tabla de verdad, que sale más rápido, digamos. Pero
Bueno, miren esto. Yo acá tengo P o no P. P o no P va a ser siempre verdadero. Y es una implicación. Y una implicación termina en verdadero. Podría ser verdadero, entonces verdadero, o falso, entonces verdadero. Para cualquiera de las dos va a ser verdadero. Fin de la historia. Esto me queda verdadero siempre. Es más, ni me interesa acá lo que haya. Yo podría acá tener un choclo gigantesco y es una implicación y termina en verdadero. Ya está, es verdadero. No me interesa todo el antecedente. Si fuera verdadero o fuera falso. Si termina en verdadero, va a tener que ser verdadero. Y se termina la historia. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Después el 3 decía hacer lo mismo y creo que decía si era tautología o... Bueno, No me el acuerdo. 3, claro, era armar una tabla de verdad y determinar si se trata de una tautología, contradicción o contingencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué les quedó en la? Tautología. Ontología. Perfecto, a todos, Gracias, ¿no? Lucía. Y el segundo, Porque yo sé que Tautología. estoy un poco distraída, pero... Y la otra contingencia. contingencia, ¿no? Sí. ¿No? No. ¿Cómo que no? A ver. A mí me dijo, pero me puedo equivocar, soy de No, equivocarme. los dos no nos vamos a equivocar, Vamos, profe. a ver, Vamos vamos por a. contingencia, vamos. No, vamos. Total, esto es P y Q. Esto debería ser cortito. Vamos a armar una tabla de verdad. Ah, no, para ese no. Me confundí de ejercicio. Ah, Estaba en el 3B yo. no, el 3, el 3B, claro, el 3B, 3B. contingencia. Es No, este. no es así ese, no. Ese no es el 3B. No, Este no ese es no el es el 3B. 3B. No. No. Es P implica Q A ver, a ver, a ver. y Estoy mirando otra. Ah, ajá, es este. No, este simplifica. Arriba. Este de acá. ese. Sí. Ese. Este tiene P, Q y R. Bueno. Y encima este no lo puedo pensar, porque, sí lo puedo pensar, lo puedo O achicar sea de que, última. ¿ves que sos mala, Lucía? Mala, mal. Bueno, No y dice nada. Mala, vamos mala. a. Bueno. A ver. Veamos. Opa. Qué buen pulso que tengo, ¿no? Una cosa. Es una cosa, una regla tengo en la mano. Bueno. Bueno, P, verdadero, 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 falso, 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 falso. Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y por último, no Q sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, Perdón. verdadero, Perdón. verdadero. Sí, dígame. ¿Por qué yo usé la misma R que el ejercicio anterior? Como la misma R que el. Y si me pones R en el otro R, eran todas verdaderas.
¿Te acordás? En el anterior. Sí. Sí, pero R, vos acá cuando vos armás la tabla de verdad, vos estás todos Sí. los posibles resultados. Y después, en la columna, digamos, resultado, ahí te tiene que quedar o todo verdadero, o todo falso, o un Sí, poco y un pero poco. vos cuando acá tomás la letra R, Sí. tomaste R como si fuera una letra T. Claro, como una Cualquiera. variable, digamos. Claro. Yo no, yo tomé verdadera porque no. tenía el chip puesto del No, ejercicio anterior. no. Ahí está. Ahí Claro. no. Claro. Bueno, una implicación, verdadera, verdadera. Sí, ahora. Falsa, verdadero. Y acá, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero. Verdadero y verdadero. Y falso, me da contingencia. Sí, a mí también, por Ah, casualidad. y entonces, entonces era contingencia, a todo el mundo le dio contingencia. Pensé que No, alguien, o que a mí me no, estaba dando mal. No, lo que pasa es que perfecto. vos estabas haciendo otro ejercicio, por eso Sí, ¿no? Sí, sí. me parece que por ahí. Ah, Bueno. profe, Sí, decime. yo en P puse verdadero, así como lo hizo, pero en Q yo Sí. puse verdadero, falso. ¿Está bien? No, pará. Vos fíjate, si vos acá dijiste que Q es esto, acá cuando vos decís no Q es la negación de Lo Q. contrario, sí, pero en Q usted puso verdadero, falso. Pusiste ¿no? 2. Perfecto. Yo puse verdadero, falso. ¿No hay problema? ¿Y en R ¿Y qué en R qué pusiste? pusiste? Verdadero, falso, Está bien, está perfecto. Perfecto. Bueno, está bien, perfecto. O sea, tiene que haber, de los tres, vos podés, a P podés ponerle verdadero, falso, pero después tiene que haber uno con 4 y 4, tiene que haber uno de a 2, y tiene que haber 1 y 1. Que vos le elijas P, Q, R, siempre arrancamos como con la P, pero en realidad vos podés armarlo, y te tiene que dar lo mismo. Quizás a mí una columna me quedó acá y a vos capaz te quedó acá, pero están las 8 columnas. O sea, lo único que cambia es el orden de la columna. El orden. Pero van a estar todas. Está bien. Lo importante es que sean 2 elevado a la cantidad de proposiciones y que sean parejas así, 4 y 4, después 2, 2 y después 1 y 1. O 8 y 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1. ¿Sí? Pero la letra la puedes elegir como quieras. Bueno, entonces, listo, contingencia. O sea, otra pregunta que podría ser, capaz pregunta más de final, digamos. Y si yo sé que es una contingencia y hago una simplificación, ¿qué es lo que...? O sea, yo me podría dar cuenta en una simplificación si la tabla de verdad asociada a esa simplificación que hice me queda una contingencia, una tautología o una contradicción. No sé si fui claro con lo que quise preguntar. Bueno, no fui claro. Supongamos. No, sí, que no hagamos la tabla de verdad, sino que hagamos lo que ustedes hacen y a mí no me gusta. Claro, ponele. No, es como que yo acá en el 4, que yo diga, sí, proposiciones compuestas. Y ustedes me dicen que todo esto es, no sé, algo. Y yo le digo, bueno, con ese resultado, si yo haría una tabla de verdad, ¿qué me daría? Eso podría ser una linda pregunta, digamos. Sí, pero de final. De final, no. Les explico. Les explico. A ver. Si me da una tautología, significa que es verdadero siempre. Así que si yo simplifico, me va a quedar verdadero. En algún punto de la simplificación me va a tener que dar como resultado verdadero. Si yo, cuando simplifico, me queda P y Q, y bueno, va a depender de P y Q. O sea, va a ser verdadero cuando P y Q sea verdadero, o sea, van a haber una verdadera y una falsa. Entonces, si yo simplifico y me queda alguna proposición, va a depender de esa proposición. Por lo tanto, va a tener que ser una contingencia. ¿Por qué? Porque depende del valor que tenga P. El valor que tenga Q. ¿Sí? Si yo en la simplificación me quedó falso,
Y bueno, significa que va a ser falso siempre, que no dependía de toda la proposición de arriba. Por lo tanto, si hago una tabla de verdad, me va a tener que dar una contradicción, no le va a quedar otra, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende Claro. lo que digo? Sí, vaya, sí. Bueno. Bueno, cuando se desconecte, por favor ingresen de vuelta, ¿sí? Bueno, el 4. El 4. ¿Qué les quedó? El primero, 4A. Lucía, Silvia murió anoche. ¿No? ¿Llegaron? ¿Pudieron? ¿No pudieron? ¿No se complicó? Bueno, No, yo no lo hice, pasé a los otros. bueno. Yo hice lo mismo, como no me salía. Pero no fue por un problema de tiempo, sino fue por un problema de que dijeron, bueno, bueno, es un punto solo y ya No, está, ¿o Lo por qué? practico mañana. Lo practico Ah, mañana y lo dejo. está. ¿Y el resto, alguien lo hizo? No, pero no por ningún motivo en especial, digamos. Sí, yo lo hice, pero quedé como a media, terminé de resolver, pero no me cerró. Bueno, perfecto. yo no tenía ni idea para dónde agarrar. Bueno, Como siempre hay siempre. que... No, pero es siempre lo mismo. Siempre o buscamos una absorción o buscamos desarmar una implicación. Siempre va por ese lado, digamos, en general. Salvo que vea algo muy obvio como para simplificar antes. Si yo pongo Yo me trabé P, ahí en la parte de la implicación, claro. que lo A ver, apliqué, pero no, pero no me cerró. ¿qué aplicaste primero? ¿La implicación de una? No, al final. Al final Perfecto. me encontraba con implicaciones y como que no, o Bueno, sea, siguiendo los ejercicios que fuimos haciendo, lo planteé, pero no me cerró bueno, a mí la idea. bueno. Consejitos para, ahora lo voy a hacer completo, ¿no? Pero consejitos para este. Si ustedes ven que en alguna parte dice P o P, ustedes pongan P y después empiecen a simplificar, ¿no? O si ustedes se encuentran, ojo, porque puedo ser un poquito más malo y poner P o Q o P o Q. Y ustedes dicen, che, pero es lo mismo, P o Q, estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Y ahí ya no parece tan obvio de decir, me voy a dar cuenta de que estoy escribiendo uno de más, ¿sí? Pero si lo ven así, digo, che, tengo dos cosas iguales, y hay una O o una I, bueno, con que lo diga una sola vez, es la ley de idempotencia se llama, ¿sí? Si yo lo repito, P o P o P o P o P o P 40 veces, con que lo diga una vez sola, alcanza. Si digo P, o digo P o Q, o digo P o Q o Z, o lo que sea, digamos, si repito cosas. Bueno, eso como... Y después también lo que puede llegar a pasar es que yo ponga esas cosas así, P y no P. Y ustedes digan, bueno, esto es falso. Y ya acá lo analizan como que todo esto sea falso, y supongamos que todo esto sea falso, ¿no? Y me quedaría O no Q. ¿Y cómo sigo acá la simplificación? Con falso o no Q. ¿Se acuerdan? Si yo tengo algo falso o otra cosa. ¿En la O cuándo era verdadera? Todas menos las dos falsas. La La O, la todas O, menos. exacto, Solamente está bien. Perfecto, te entendí. Cuando cualquiera de las tres, pero la única que no es falsa cuando las dos son son las dos falsas. falsas. Entonces, si esta es... supongamos, vamos a darlo vuelta a ese pensamiento, decir la O es verdadera cuando al menos una de las dos es verdadera, que es lo mismo que Sí, estás diciendo vos, pero al revés. Esta sí. es falsa, así que para que la O sea verdadera yo necesito que esto sea verdadero, ¿sí? Porque si esto es verdadero, esto me va a quedar verdadero. Y si esto fuera falso, me va a quedar falso, porque es una O. Entonces, cuando yo tengo falso o algo, en realidad simplemente va a ser lo que dependa de esto. ¿Sí? Que era lo que habíamos visto también una vez. Si yo tengo falso o una cosa, y va a depender de esa cosa. Si esa cosa es verdadera, entonces me va a dar verdadero. Si esa cosa es falsa, va a ser falsa. Las dos falsas. ¿Sí? Entonces, eso podría llegar a ser, digamos, también. Bueno, igualmente
vamos a hacer este caso puntual. A ver. Yo acá tengo no Q o no P y P. Y yo dije, siempre apunten a una absorción o a una implicación. Y acá yo tengo una I, tengo una O, tengo una P y tengo una no P. Por lo tanto, tengo absorción parcial. ¿Sí? Que lo que me tiene que quedar es lo de afuera. Y adentro busco no lo negado, sino lo otro. Así que me quedaría no Q. ¿Sí? Me quedaría eso. Y después O no Q. Sigo copiando. Si lo pongo al revés es lo mismo, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. Y sigo copiando P y Q. ¿Y después qué pasa? Acá me queda lo mismo. No Q, I, tengo una I, tengo una O, tengo un no Q y tengo un no Q adentro. Así que hay absorción total, ¿sí? Porque está lo mismo. Así que esto me queda no Q. Bueno, no Q, entonces P y Q. ¿Hasta acá, Cristina, habías hecho? O un poquito más. Ahí Hasta me acá. quedé Bueno, y avancé, pero bueno, no termino de entenderlo bien. bueno. Acá desarmo la implicación. Acá desarmo la implicación. ¿Cómo se desarmaba la implicación? ¿Negando? Sí, negando qué cosa. El primero El primero. o el segundo, digamos. ¿Sí? Negando el Ujú. antecedente o el consecuente. Entonces, niego el antecedente. ¿Quién es el antecedente? El antecedente es no Q. Es el primero, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Estoy negando el primero o el segundo. ¿Y el segundo quién es? Todo esto, el consecuente. Entonces pongo así. P y Q. ¿Sí? Entonces, no Q sería Q. O P y Q. ¿Sí? Y acá, otra vez, tengo Q, Ujú. tengo O, tengo I, tengo Ujú. Q y tengo Q. Bueno, absorción total y resulta que todo esto me queda Q. Por lo tanto, su tabla de verdad me debería dar una contingencia. A eso es lo que me refería. ¿Por qué? Porque cuando Q sea verdadero, el resultado de esta implicación me va a quedar verdadero. Y cuando Q sea falso, el resultado de esta implicación me va a quedar falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende del valor que tenga Q. Si es verdadero, va a quedar verdadero. Si es falso, es falso. Por eso la tabla de verdad me quedaría una contingencia. Bueno. Bueno, entonces este tampoco no lo hacemos. Cristina, ¿lo pudiste hacer? ¿Lo hiciste Sí, lo hice. Por ¿Sí? eso, yo apliqué desarmar la implicación, pero no entendía el por qué. Bueno, ahora sí. Lo hice, o sea, eh, sería aplicar la fórmula, o sea, el ejercicio lo resolví y llegué, pero no entendía el por qué lo hacía. Claro, Y ahora con recién lo cerraste, sí, ya está. claro. Bueno, Listo. buenísimo. ¿Y el B este también? También sí, le hice los dos. Perfecto. Perfecto. Por eso me pasaba lo mismo porque terminaba en una implicación. Claro. Faltaba el último desarme, digamos, de la Que lo implicación. desarmaba, pero no sabía por qué lo hacían y, o sea, Claro. no terminaba de interpretar En realidad el no es, sentido. claro, no es que hay o sea, ¿por qué? Porque cuando yo hago P implica Q, una vez expliqué que esto es equivalente a no el primero o el segundo, ¿sí? Y cuando vos armás tu tabla de verdad, te das cuenta de que esto pasa siempre, que esto es lo mismo que escribir esto. Y entonces, como vos ya lo demostraste, que eso es una tautología, listo, lo empezás a usar. Pero no es que hay una explicación de decir, bueno, esto es verdadero porque... No es verdadero porque cuando analicé todas las posibilidades me quedó verdadero. Entonces va a ser verdadero siempre. Entonces, cuando yo sé que eso es verdadero, listo, lo empiezo como a usar, digamos. ¿Sí? Bueno, este de acá. Bueno, arranco desarmando lo que es la implicación. ¿Sí?
Arranco desarmando la implicación. Entonces, yo voy a tener que decir no el primero, o sea, no esta parte de acá, que sería no, no P, No, ¿no? no. Sería no, no P. Así que puedo poner P directamente, P. ¿no? Bueno, voy a poner P. O el segundo. O O Q. Q. Bárbaro. Listo. O Q. Bueno, y después tengo I, P. Y acá tengo un corchete. Sí. Sí y solo sí, no P. Bueno, y acá tengo una I y tengo una O, tengo P y tengo P, así que absorción total. ¿Sí? Entonces me queda P. Y me queda P, sí, solo sí, no P. ¿Y acá? ¿Y Y eso esto? es re falso. Y esto es falso, ¿no? ¿Es Sí, falso? Y es falso siempre. 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 Entonces yo acá ya puedo decir, listo, esto me queda falso. Yo ya me di cuenta de que esto es falso. En realidad, si uno tendría mucha más cancha, decir, ah, no, sí, es re obvio que es falso. No sé si es tan obvio al principio, pero uno puede decir, no es que en este paso uno puede determinar es falso. Uno lo puede determinar también en el anterior, y si no se da cuenta en este, lo sigue desarmando. Supongamos que yo no me doy cuenta de esto, digo, la verdad que no sé si era así. Y bueno, entonces lo desarmo, es una doble implicación. O sea, significa, si yo lo quiero desarmar a la doble implicación, yo tendría que poner P implica no P, y además, o sea, ahí hice la flecha como decir para este lado, ahí completé eso. Y ahora tendría que completar la otra, la que va para el otro lado. Entonces tendría que poner y no P, no P Implica implica P. P. Exacto. Y bueno, supongamos que yo sigo sin darme cuenta. Bueno, desarmo la implicación. Entonces, ¿qué me queda? Me queda no P, o sea, no el primero o el segundo. P, así me queda. Y después y acá lo mismo, no el primero, pero no el primero, que ya está negado, sería no P. Así que me quedaría P. Y después o el segundo, P. Pero ¿qué pasa? P No P sería o no no P. P, como es una O y son cosas iguales, acá me quedaría lo mismo, no P. ¿Sí? No Porque P. estoy diciendo no P o no P o no P es información repetida. Y acá lo mismo, P Claro, y o ahí P llegas. me da P. Y después, bueno, y acá sí ya me tengo que dar cuenta que no P y P no se puede dar nunca. Acá ya no puedo desarmar más o decir, no, acá, bueno, algo y su negación nunca va a poder ser verdadera porque uno va a tener que ser uno y uno. ¿Sí? Entonces acá ya podría decir, bueno, esto es falso. Pero yo lo podría cortar acá, ¿sí? Y listo. Y si yo pregunto por qué lo cortaron acá, y porque es un sí, solo sí. Es un sí, solo sí. Y el sí, solo sí era verdadero cuando tenían el mismo valor de verdad. Y P y no P no pueden tener el mismo valor de verdad. Es imposible que eso pase. ¿Sí? Entonces ustedes me dicen eso, listo, perfecto. ¿Sí? Ustedes lo podrían frenar en donde ustedes quieran, pero bueno, si yo les pregunto, me tendrían que decir, bueno, es falso porque no puede ser uno verdadero, los dos verdaderos, o no pueden ser los dos falsos. ¿Sí? Bueno, entonces. También a veces es fácil ponerle, no sé, aparte no me hago la canchera y no hice ninguno de los dos, pero bueno. Sí, Por ejemplo, si yo a esa última parte yo le pongo a la preposición un significado, sí. por ejemplo, el perro ladra. El perro ladra, sí, solo sí, el perro no ladra. Exacto. Oh, qué inteligente que Exacto, soy. claro, cuando uno Claro, lo ve como, claro, yo diría, esto es azul, sí, solo sí, no es azul. es azul, claro. O cualquier cosa, capaz algo, porque el perro ladra ya pareciera como que podría ser como un poco más complejo, digamos, pero cualquier ejemplo siempre viene bien. Es como Sí, en sí. matemática cuando no estoy, o por ejemplo, ¿no? Yo, qué sé yo, más que nada con los chicos a veces. Yo tengo 2 elevado al cubo y lo tengo que multiplicar por 2 elevado a la 5. Y en general como que dice, che, acá era 3 más 5, era 3 por 5, era... Y bueno, calculalo, fíjate, ponele, o sea, hacelo,
y establecé a ver vos si la propiedad te anda o no te anda. ¿Sí? Sumalo y decís, bueno, acá me queda a la 8. Y fíjate si dan iguales. O si no, hace 3 por 5, 15. Y fíjate, a ver cuál de los dos es. Esto es lo mismo. Dale un valor vos y fíjate a ver si te suena o no te suena, digamos. Eso siempre es una buena estrategia, digamos, para poder hacerlo. Bueno, sigamos, pero me gusta esa idea. El 5 dice dados A y da una serie de elementos B y C, ¿no? Se define una relación en A por B tal que F es S esa relación. Y G una relación definida en B por C tal que G es eso de ahí. Indicar dominio de F, de G y de GOF, o sea, de la composición, indicar la imagen de lo mismo, determinar cuál es la composición, determinar sus inversas y representar gráficamente las relaciones, ¿sí? Acá hubiera tenido que aclararlo con un producto cartesiano, en un gráfico cartesiano, los productos cartesianos, porque si no era un quilombo de flechas, me parece. Y el diagrama de Venn, sí, para las relaciones me parece que era más sencillito. Lo hicieron todos, faltó que hagan, ¿no? ¿Lo hicieron, no? Bueno. Yo no llegué con tiempo. Bueno, vamos a hacer alguno, entonces. Voy a copiarlo. Voy a copiarlo. Y vamos a plantearlo, por lo menos una planteada. Bueno, tengo esos conjuntos A, B y C, ¿no? Que tienen esos elementos. Si se define una relación en A por B tal que F y G una relación en B por C, ¿qué es esa? ¿Sí? F y G. Bueno, yo lo que haría es, arrancaría con un diagrama de Venn, porque después de ahí es como mucho más fácil todo. Entonces, yo voy a hacer un conjunto A que va a tener los elementos que tengo ahí. El 1, el 3, el 4, el 5 y nada más. Después tengo un conjunto B que van a ser los elementos 2, 3, 5, 6 y 7. Bueno, ese es mi conjunto B. Y después mi conjunto C es 4, 5, 6 y 8. Bárbaro. Mi conjunto C. Bueno, y pienso, dice, F es una relación en A por B, o sea que van a salir una flecha de A y va a terminar en una flecha en B. ¿Sí? Tal que 1 con el 2. Bueno, 1 con el 2. 1 con el 5. Bueno, 1 con el 5. 3 con el 5. Bueno, 3 con el 5. ¿Qué más? 5 con el 3. Bueno, 5 con 3. 5 y 5. Y 5 y 5. Perfecto. 5 y 5. Bárbaro. Después me hablan de G. Y me dicen que G está en B por C. O sea que va a arrancar en B y va a terminar en C. Bueno, me dicen 5 con el 4. Bueno, 5 con el 4. Y 5 con el 5. Listo. Bueno, entonces a partir de acá ya el tema es como mucho más sencillo de verlo. Vamos a el A. El A. Y me piden el dominio de F. El dominio de F son todos los lugares desde donde se
parte flecha. la flecha, ¿sí? Así que el dominio acá va a tener que ser 1, 3 y 5, Sí. ¿sí? 1, 3 y 5. Ese sería el dominio de F. Bueno, el dominio de G. ¿Quién es el dominio de G? Y bueno, todos los que Sí. partan desde el conjunto B, el 5. Nada más que el 5. Bueno, y después me dice, ¿y el dominio de Goff? Pero el Goff todavía como que no lo vi bien. O sea, hice F por acá y hice G por acá, pero no hice Goff. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Goff? Vamos a hacerlo desde otro color, pero utilizando este diagrama de Venn. Para hacer la composición, yo es como que salgo de A, paso por B y tengo que llegar a C, ¿sí? Porque es una composición. Siempre Goff en realidad es F primero y después G. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar alguna flecha que yo pueda salir de A, llegar a B y después poder llegar a C. Si tengo el camino, listo, ahí lo encontré. Entonces, si yo arranco en 1 y voy a 2, muero en el 2, nunca llego a C. Así que por ahí no va. Si yo voy por el 1 y voy al 5, sí puedo, y después voy al 4. Entonces voy a hacer como una flecha al costadito, digamos. En realidad lo voy a hacer de vuelta, porque si no va a quedar muy embreznado ahí. Esperen. Tengo el 1, el 3, el 4 y el 5. Acá tengo el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. Y por acá tengo el 4, el 5, el 6 y el 8. ¿Sí? Y vamos a hacer esto. Yo tengo... Y fíjense que la composición está dentro del producto cartesiano A por C. O sea, tengo que salir del A y tengo que llegar al C. Bueno, entonces, ahora vuelvo a lo que estábamos viendo recién. Yo tengo que encontrar un camino que me lleve desde A hasta C, utilizando las flechas. Entonces, el 1 con el 2 muere, no es un camino. El 1 con el 5 y después con el 4. Ese sería mi primer camino. Entonces, el 1 con el 5 y después con el 4. ¿Sí? Después, el 1 con el 5 y el 5 con el 5. Yo también puedo usar ese camino. Ese es otro posible camino de salir de A y llegar a B. Después tengo el 5 con el 3, pero el 5 con el 3 muere ahí, no llega a ningún lado. Entonces no. Y después tengo el 5 con el 5, pero acá tendría el 5 con el 5 y después con el 4, o tendría el 5 con el 5 y después con el 5. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí que ya tengo... ¿Por qué el 3 no? Porque cuando yo voy del 5 al 3, llego al 3, pero después del 3 no tengo ninguna flecha que salga del 3 y llegue al C. ¿Sí? Entonces vos no podés hacer composición, yo no puedo hacer de puente el 3, porque si yo parto del 5, o sea, para llegar al 3 tengo que salir del 5, no puedo salir de otro lado, o sea, tengo que usar el 5 como el inicio. Llego al 3 y después del 3 no me puedo cruzar al C. ¿Sí? Sí, pero el 3 de la... El 3 ¿No va de al la... 5? Va al 5. Sí, el 3 de la no lo hice. Muy bien, qué grande. Qué grande Silvia ahí. Qué lucidez. Me comí el 3 al 5 y después del 5 al 4 y después del 5 al 5. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Bueno. Ahora sí, ¿no? No me comí ninguno más. No. Ya está. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, ahora, dominio de... De la De composición. Goff, claro, de la composición. 1, 3 y 5.
Exacto, ¿por qué? Porque son las líneas que me llevan hacia algún lado de C, digamos. Entonces acá va a ser 1, 3 y 5. Perfecto. 1, 3 y 5. Después, imágenes. El B, imágenes. Imágenes de F. 2, 3 y 5. 2, 3, 5 y nada más. ¿Sí? Son todas las flechas que le llegan al conjunto B. Así que va a ser 2, 3 y 5. Después, imágenes de G. ¿Cuál 4 y sería? 5. 4 y 4 y 5, exacto. Y de la composición también. Y de la composición también. Cuatro y 5. Perfecto. Después, determinar GOF. O sea, determinar... Los pares. Sí, los pares ordenados. Los pares ordenados. Entonces, C. GOF. Bueno, tengo que arrancar en A. Así que sería el 1 con el 4, el primero, digamos. Sí. 1 con Uno con- 4. Después, 1 con 5, ¿sí? Porque voy por el 1, hago pie en 5 y sigo hasta el 5. 1 con el 5. Después, el 3 4. con el 4. El 3 con el 5. El 5 con el 4. Y por Y el último, 5 cortos. 5, 5. exactamente. 5 con el 5. ¿Sí? Bueno, listo. Determinar las inversas. Bueno, es agarrar a F Y darlos vueltas. darlos vuelta. Así que la inversa va a ser 2, 1, 5, 1, 5, 3, 3, 5, 5, 5. El de G, lo mismo. Agarro G, si es 5, 4, pongo 4, 5 y 5, 5. Y después la inversa de GOF, bueno, va a ser agarrar estos pares ordenados, invertirlos y nada más. ¿Sí? Bárbaro. Después, representar gráficamente A por B, B por C y A por C. ¿Sí? Ahí lo que Claro. claro, Yo no lo hice eso. es simplemente agarrar en un gráfico cartesiano y decir, bueno, ¿a quién es? 1, 3 y 5. Bueno, 1, 3 y 5. 1, 3, 4 y 5. Y después, B, por ejemplo, es 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Sí? Bueno, hacen ponen el 2, el 3, el 5 y el 7 y hacen una grilla, ¿sí? Todos con todos, ¿sí? Tienen que estar todos los puntitos, porque Los el producto pares. cartesiano son todos los posibles puntos con cada uno, ¿sí? Y me va a quedar una grilla, y después si quieren le hacen un conjunto y le ponen A por B, digamos, ¿sí? ¿Se Después entiende? hay que hacer, Sí. Después B por C. Después B por C y después A por C, ¿sí? Pero digamos, Perfecto. es hacer eso. Después, y las relaciones F. Bueno, en las relaciones F sería esta primerita, ¿sí? A con F, A con B y nada más, las flechitas, utilizando diagrama de Venn. La de G sería esta con esta, B y C, ¿sí? Y la de GOF directamente la podrían plantear sin el B, ¿sí? O sea, porque yo usé el B y lo puse así para simplemente ver en dónde hago apoyo y cómo sigo, ¿sí? Pero el diagrama, y simplemente voy a agarrar el conjunto A y voy a agarrar el conjunto C y voy a hacer el 1 con el 4, todo lo que puse acá, digamos, ¿sí? A mí el B me sirvió como para darme cuenta, pero después no lo hago en el gráfico, ¿sí? Si me piden diagrama de Venn, hago A con C directamente. Bueno. Listo el 5. Bueno. El 6. ¿Pudieron? ¿O fueron quedando ya en el punto 4 o 5 y ahí fue cayendo?
Bueno. Bueno, charlemos entonces, porque no los quiero quemar a los ejercicios. Está bueno porque estoy casi completamente seguro que van a poder hacer bastante de esto. No creo que, fijándose un poco, para mañana, ¿cómo se ven con el tiempo? ¿Podrían adelantar algo o va a estar medio complicadito? ¿Qué opinan? Yo digo como para, si no, o lo empiezo a hacer y lo hago, o si no, se los dejo como para ver si mañana, o si no pueden mañana, no pasa nada. Si se ponen y se sientan a estudiar el jueves, me mandan una foto por WhatsApp y me dice, hice esto, ¿está bien o no? O me hacen alguna pregunta y yo les contesto por audio. ¿Sí? Si alguien lo puede hacer para mañana y se puede conectar, digamos, buenísimo, y lo vamos resolviendo. Pero no sé si sirve tanto de que yo vaya haciendo todo y lo vayan mirando, porque capaz como que, no sé, prefiero que capaz lo piensen un poquito antes, porque estoy seguro que algo van a poder, no creo que necesiten total asistencia para hacerlo. Lo charlamos un poquitito, miren, charlamos un poquito el 6, el 7 y el 8, ¿sí? ¿Qué dice? El 6 dice, dados A, B, dos conjuntos, ¿no? ¿Qué dice? X pertenecientes a Z, tales que X menor o igual que 1, perdón, menor o igual que X, menor o igual que 5. Acá, este conjunto, ¿yo lo puedo determinar por extensión? ¿Qué era un conjunto determinado por extensión o por comprensión? ¿Se acuerdan? Por extensión se nombra todos los elementos que lo conforman. Exactamente. Y comprensión se da una característica de los elementos que lo conforman. Perfecto. Bueno, entonces, este conjunto que yo estoy dando acá, el A y el B, están hechos por comprensión. Comprensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy dando, como decir, una característica que tienen que dar. No los di todos. Pero este conjunto en particular, yo lo puedo expresar por extensión. Porque estoy dentro de los Z, o sea, dentro de los enteros. Y yo sé cuántos enteros hay entre el 1 y el 5. Entonces podría decir, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ya está. Era lo mismo que yo ponga A, 1, 2, 3, 4, 5, que ponga eso que puse ahí. ¿Sí? Sería lo mismo. Bueno, y el B dice, los I pertenecientes a Z tales que el módulo de I menos 1 es menor o igual que 2. Acá estoy en Z, así que también podría decir los numeritos exactamente. Y si no, también puedo pensar lo del módulo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el módulo siempre era distancia de algún lugar al origen o era distancia? Entonces, este módulo con I menos 1 era que yo tenía el centro en 1, ¿sí? Porque siempre era la variable menos el centro. Y después, si era menor o igual que 2, significaba que de ese centro yo no podía caminar más que 2. Y si hubiera sido mayor que 2, significa que yo tengo que caminar 2 y después pintar. Y tengo que caminar 2 para el otro lado y después pintar. ¿Sí? Entonces, acá armaría un producto cartesiano que va a ser una grilla, en este caso porque es Z, entonces van a ser puntos, no va a ser una sombra. Y después me dan una relación, ¿sí? Que es esta de acá, son los XY pertenecientes al producto cartesiano A por B, tal que tengo eso de ahí que se parece mucho a una recta. Entonces, como se parece mucho a una recta, pero es una desigualdad, primero lo pienso como una recta, y después, como es menor o igual, pruebo algún punto o de un lado de la recta o del otro. Y verifico. En general siempre pruebo el 0, 0, a ver qué onda. Entonces pongo 0 menor o igual que 0 más 2. El 0 es menor que el 2, sí, es menor. Bueno, entonces de la recta hacia el lado del origen tienen que ser esos valores, ¿sí? Pero como acá es una grilla, no es una superficie, van a ser algunos pares ordenados. Entonces, primero dibujaría la grilla del producto cartesiano, después dibujaría una recta, y después diría, bueno, los puntos que están de la recta, o para un lado o para el otro, dependiendo cómo me quede la recta. ¿Sí? Entonces, definir R por extensión es, tengo que hacer todo ese planteo. Primero hacer la grilla, después hacer la recta, y después decir, bueno, de la recta para allá son estos puntos. Entonces,
esos puntos los determino. Digo, R es igual a llave, el 1 con el 1, el 2 con el 2. ¿Por qué? Porque son los puntos que me quedaron de la recta para un lado. ¿Sí? Después, indicar el dominio, la imagen, es simplemente los primeros, las coordenadas X, ¿sí? La imagen serían las coordenadas Y. Determinar R por extensión, si ya tienen R lo dan vuelta y ya está. Y representar gráficamente el producto cartesiano, la grilla, y la relación, ¿sí? Pueden hacer un diagrama de Venn y hacen todas las flechitas, ¿sí? Bueno, si no, igualmente mañana lo hago. Si lo pueden hacer, lo hacen, y si no, lo hago. Después, el 7. Analizar las propiedades de las relaciones definidas en A y, de ser posible, clasificarlas. ¿Qué es esto? Yo tengo una relación definida en conjunto A, el 1, el 3, el 4, el 6 y el 8. Y tengo todos estos pares ordenados. Bueno, me tengo que fijar si es reflexiva, si es simétrica, si es transitiva, si es antisimétrica. Y voy a decir, bueno, esta relación es, por ejemplo, tengo el 1, 1, el 3, 3, el 4, 4, el 6, 6 y el 8, 8. Bueno, entonces es reflexiva. Después tendría que ver si es simétrica, si es transitiva, ¿sí? Era más o menos lo último que veníamos haciendo. Entonces, dadas todas esas propiedades, yo voy a decir, bueno, si es reflexiva, simétrica y transitiva, entonces voy a decir que es una relación de equivalencia. A eso me refiero con clasificarlas, y no siempre va a ser posible clasificarlas, ¿sí? Entonces, yo voy a analizar las propiedades, y yo clasifiqué solamente 3 relaciones: de equivalencia, de orden amplio y de orden estricto, ¿sí? Entonces, tienen que acordarse cuándo una relación era de equivalencia, cuándo era de orden estricto y cuándo era de orden amplio. Esas 3 nomás. Y si no es ninguna de esas 3, no se puede clasificar. Ponen las propiedades que tiene y ya está. ¿Puede ser que la 7A sea de orden amplio Sí, exactamente. Y y la la otra otra es... estricto? Exactamente. ¿Estricto? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Te diste cuenta porque hiciste No, las propiedades no, o por la otra hice, la cosa? hice. Ah, No hice, perfecto. y terminé, o sea, lo terminé. Perfecto. Les adelanto otra cosa que capaz, en vez de hacer todo eso, ustedes se dan cuenta, fíjense, orden amplio significaría un mayor igual. Es eso, el orden amplio, ¿sí? Entonces, 1 es mayor o igual que 1, sí, joya, entonces funciona. El 3, 3, el 4, 4, el 6, 6, el 8, 8. ¿Por qué? Porque es mayor o igual, así que los pares ordenados que sean igual van a estar así. Después, el 1 con el 3, claro, el 1 en realidad sería menor o igual, perdón. Entonces, el 1, el 3 es más grande, el 1 con el 4, el 1 con el Tenés 6 y razón. el 1 con el 8. Después, ¿qué pasa? Arranca el 3, pero el 3 no está relacionado con el 1, porque en realidad tiene que ir a uno más grande. El 3, con el 3 ya está. 4, Entonces después hace 3, 4, 3, 3, 6 y 3, 3, 8. 4, Después hace 4 con 6, 6, 4 con 8 4, 8, y ya está. Y después 3, 6 con 8. 8. Entonces es una relación de orden, ¿sí? Porque el primero es más chiquito que el segundo, es menor o igual. Y el segundo es un orden estricto, o sea que el igual no está. Así que es el 1 con el 3, el 1 con el 4. Siempre el primero es más chiquitito estrictamente que el segundo, ¿sí? Y ustedes, si no se acuerdan cuándo era relación de orden estricto, yo les pregunto, ¿cuándo es de orden estricto? Y bueno, entonces podrían pensar en un mayor estricto, ¿no? Entonces digan, bueno, ¿el 1 con el 1 puede estar en un mayor estricto? No, no puede estar. No puede haber ninguno. Entonces no puede ser reflexiva. Entonces tendría que ser arreflexiva, ¿sí? ¿Puede ser simétrica? Y no, porque si es mayor o igual, o si es mayor estricto, no puedo darlo vuelta, porque si no sería menor, entonces dejaría de ser orden, ¿sí? Bueno, es otra manera de verlo. Y si el 1 es más chiquito que el 2 y el 2 es más chiquito que el 3, evidentemente el 1 es más chiquito que el 3, por lo tanto es transitiva, ¿sí? Pero bueno, no importa, ustedes analicen las propiedades y con las propiedades pueden decir es alguna de las 3 y si no es ninguna, ninguna. Y después el último, clases de equivalencia, conjunto cociente y partición asociada. Esa es una pavada cuando hacen el grafiquito. Yo mañana les hago el grafiquito y van a ver que es una pavada completarlo. Este es el punto más robable, digamos, pero si hacen el grafiquito, ¿sí? Si hacen el grafiquito, sale muy rápido, ¿sí?
Yo Bueno. no sé qué piensan las chicas, pero yo pienso que los ejercicios sí de ese tipo 4 habría que eliminar. Habría que eliminar. ¿Sabés que a ningún curso, siempre es el punto que me abandonan ahí en esa parte de simplificación? Pero bueno, ahí Bueno, básicamente ustedes en un final me tienen que saber decir cuál es absorción, me tienen que saber decir cómo se desarma la implicación y por ahí más o menos ya estábamos, ¿sí? Yo acá es como que no es que las quiero asustar, pero les doy un poco de ejercicio un poco más, capaz que después lo que pido o exijo que sepan a fin de año, ¿sí? Pero perfecto. bueno, no se asusten. En general todo el mundo siempre aprueba mi materia y si no la dan en diciembre, la dan en marzo y ya después, a mitad de año ya son poquitos en general porque les cumplo con decir, bueno, los modelos son así, bueno, estudiense eso, hagan y una vez que hacen 2 o 3, la tabla de verdad es siempre lo mismo. Si no saben cuándo una implicación es verdadera, un sí solo sí, el dominio, que son los primeros, la imagen, que serían como los segundos.